Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y que leamos en el libro de Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, ahí lo puede tener abierta la Biblia. Y a los amigos les invitamos que si tiene una Biblia, si nos está escuchando, pueda también abrir con nosotros, juntamente con nosotros, la palabra del Señor en el libro de Miqueas, capítulo 7. He tomado como base de esta reflexión bíblica, de esta exposición bíblica, hermanos, del versículo 1 al versículo 7. Y vamos a ir paso a paso por estos versículos, viendo la necesidad de la manifestación gloriosa de Cristo Jesús en la vida del ser humano. Encontramos, hermanos, en estos versículos bíblicos un lamento. Y dice el profeta: ¡ay de mí! Eso implica que hay un lamento. Él se lamenta. ¡Ay de mí! Él siente un dolor, desde luego que no es un dolor físico, sino un dolor en el espíritu. Él dice: ¡ay de mí! ¿Pero por qué? Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no ha quedado racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla del antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como espino y el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión, su confusión. No creas en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre. La nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Pero leamos el versículo 7, hermanos. Dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén, hermanos. Precioso pasaje que hemos dado lectura. Y les decía que comienza con un lamento. Pero ¿por qué se lamentaba el profeta? El pasaje lo describe muy literalmente. Dice: yo me siento como aquella persona que va en busca de pan, pero ya no encuentra ni las migajas de pan. Como aquel, hermano, el pueblo de Israel había recibido un mandamiento del Señor de que cuando recogieran la cosecha, iba siempre a dejar parte de los frutos para que el pobre pudiera pasar por donde estaban los cultivos y pudiera encontrar algo y poder comer. Pero imagínense lo que está describiendo el profeta. Yo me siento como aquel que fue a buscar algo de pan, algo de comer, algo de fruto al siembro, al cultivo, pero resulta que no encontré. Y no encontré porque hace falta una persona que tenga misericordia en su corazón. No hay misericordia. Ahora, y comienza a describir y dice: el más recto es como la zarza. El mejor de ellos es como el espino. El más recto es como la zarza. Y dice él: el príncipe denuncia y el juez juzga, y todo lo hace por dinero.
profeta Miqueas escribe a Judea, a Judá y a Israel. Ambas naciones, el reino dividido, el reino del norte y el reino del sur, ambas naciones habían llevado tanta ambición a su corazón que la riqueza material que había llegado en grandes proporciones al pueblo de Israel y al pueblo de Judá los había cegado del entendimiento y habían dado la espalda al Dios de su salvación, al Dios de sus padres. Y en medio de esa condición, el profeta recibe palabra de Dios y dice: habla a mi pueblo, porque Dios siempre ha enviado profetas, siempre ha enviado palabra a su pueblo. Y le dice: habla a mi pueblo, adviérteles. Y él inicia lamentándose y dice: pobre de mi pueblo, qué dolor en el alma siento por mi pueblo, porque no hay hombre misericordioso en medio de ellos. No hay hombre recto, no hay hombre íntegro. El poderoso se jacta de su poder y humilla al pobre. El príncipe demanda y el juez resuelve por el dinero que recibe. Y en medio de toda esa confusión, hermanos, que habla de la esclavitud, del pecado que había en el corazón de Israel y de Judá, de ambas naciones, en medio de esa condición, él dice y expresa toda su confianza: mas yo miraré a Jehová, mas yo a Jehová miraré y esperaré en él, en el Dios de mi salvación. Y expresa una determinación: y él me oirá. Bien, hermanos, vea, la condición descrita por el profeta es muy parecida a la condición que vivimos ahora. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto, amigo que me escucha? De que ahora vivimos tan afanados y tan preocupados por lo material y tan preocupados por cosas de esta tierra, por cosas pasajeras, que así lo llama la palabra del Señor. Cosas pasajeras, las cosas de esta tierra, y lo son en realidad, porque lo podemos ver viendo los días de nuestra vida. Ahora somos, mañana ya no estamos en este lugar, pero estamos tan preocupados por las cosas que andamos, por las cosas que comemos, por el lugar donde vivimos. Y hay una competencia en silencio contra nuestro prójimo, contra nuestro vecino. Hay personas que ven que su vecino compró carro nuevo, o que compró, que pintó su casa, o que sus hijos los envió a un colegio muy conocido socialmente, y él siente la necesidad también de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una competencia del hombre contra el hombre, por quién vive mejor, quién gana más, quién vive más cómodamente. Y lo material y este mundo nos ha envuelto y nos ha convertido en esclavos. Y el hombre no es más que un esclavo de sus propios deseos. Y eso es lo que describía el profeta Miqueas. Pero él, vea, él, en medio de las condiciones y circunstancias sociales y espirituales en las que vivía, dispuso valientemente en su corazón hacer algo diferente a todos. Él dispuso en su corazón con gran valentía hacer algo diferente a todos los ciudadanos de Israel y de Judá. Mire qué importante es, hermanos, que nosotros, mis amigos, mire qué importante es a que no nos dejemos arrastrar por las corrientes de este mundo, sino que determinemos en nuestro corazón hacer algo diferente, hacer algo distinto. Él propuso en su corazón, dispuso en su corazón hacer algo diferente. ¿Y qué fue lo diferente que él propuso? Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación.
y Él me oirá. Tomó la trascendental determinación, la grandiosa decisión de mirar al Dios Todopoderoso sin importar nada de lo que estaba alrededor suyo. Y este hombre le llama a Dios, Dios de mi salvación, Dios mío. Nos habla, hermanos, en primera persona, mostrando que es una decisión personal. ¿Sabe que el mirar a Dios, el esperar en Dios, el confiar en el Señor es una decisión personal? Es una decisión personal. Nadie puede decidir por nosotros. Y cuando nosotros partimos, cuando el alma abandona esta carne, este cuerpo, ya nada puede hacer por su salvación. Porque es una decisión personal. Una mirada de fe, una mirada de confianza, una mirada de seguridad en la fidelidad, en la lealtad de Dios para con su pueblo. El profeta nos expresa en esta determinación del versículo 7 que él conocía los precedentes del Dios de sus padres, sabía que había sido fiel y que nunca les había abandonado y que había cumplido fielmente sus promesas. Esto nos enseña que en medio de tiempos difíciles no tenemos ninguna otra opción. No hay más opciones que mirar a Jehová, que esperar en Él y Él nos oirá. Amén, hermanos. No hay más opciones. No hay más decisión más sabia, hermanos, que esta, que mirar a Jehová, que esperar en el Dios de nuestra salvación y Él nos oirá. En medio de los problemas de la vida, en medio de la enfermedad, en medio de las decepciones de la vida, no tenemos otra opción que mirar al Señor. No hay más alternativa que poner nuestra mirada en el Dios de nuestra salvación. Las condiciones descritas en el pasaje bíblico son la expresión del mal que hay en el corazón del hombre, del pecado que mora en el corazón del hombre. El hombre lejos de Dios, el hombre que vive a espaldas de Dios, solo piensa de continuo en el mal. El hombre sin mirar a Cristo Jesús, sin creer y sin humillarse delante de Cristo, es enemigo de Dios. Cristo está por este medio reconciliando al hombre con Dios. Amén, hermanos. Y este es el privilegio nuestro. La iglesia es representante de Cristo en la tierra. Nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Nosotros hablamos en nombre de Cristo a los amigos y les decimos que Cristo está reconciliando con el Padre a todo pecador y que esta tarde es una tarde de reconciliación con el Señor. Pero quiero detenerme un poco más en la determinación del profeta. El profeta decidió hacer dos cosas y confió en un resultado. Él dijo, miraré al Señor. Fijó su atención. Estuvo atento en las promesas del Señor. Y la segunda cosa que decidió hacer fue esperar en el Señor. Esto implica confianza en Él. Y dijo una cosa más, y el Señor me oirá, seguridad. ¿Cuántos confiamos en el Señor, hermanos? ¿Cuántos hemos visto al Señor? Gloria a Dios. Por eso, hermanos, yo titulé a esta predicación una mirada de fe, una mirada al Señor. Con eso basta. Como dijo el profeta, mas yo a Jehová miraré. ¿Dónde estamos mirando, hermanos? ¿Dónde estamos mirando en realidad? ¿Dónde estamos mirando? ¿Estamos mirando al Dios de nuestra salvación? Amigo, ¿dónde está mirando usted? ¿A las promesas de los políticos? ¿Es ahí donde usted está mirando? ¿O está mirando a la confianza que le brinda el dinero o los bienes de esta tierra? ¿Dónde ha depositado su confianza? Y nosotros, hermanos, ¿dónde tenemos nuestra confianza? Debe estar en el Señor. Y si no, pues hoy es tarde de reconciliación con el Padre. El profeta decidió hacer estas dos cosas, mas yo miraré al Señor y esperaré en el Señor y Él me oirá. ¿Qué es mirar al Señor, hermano? ¿Qué es mirar al Señor? ¿Y qué es esperar en el Señor?
¿Qué es mirar al Señor? Mirar al Señor es prestar atención a la palabra del Señor de manera devota, entregada, temerosamente. Porque a veces oímos, pero somos oidores olvidadizos. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero eso no es mirar al Señor. Mirar al Señor es prestar atención de manera devota y temerosa. Estar atento de verdad. Reflexionar sobre lo que la palabra del Señor nos dice. Mirar al Señor es reconocerle como Dios y todopoderoso y soberano en todas las áreas de nuestra vida. Eso es mirar al Señor. Es reconocer al Señor en nuestra vida. ¿No es cierto, hermanos, que aquí todo el mundo dice ser cristiano, pero no presta atención a la palabra del Señor? Pero si nosotros le preguntamos, si nos paramos en la esquina de una calle y a quien pase por esa esquina le preguntamos si es cristiano o no, nos va a contestar que es cristiano. Porque todo el mundo dice que es cristiano. Pero cuando vamos y examinamos la palabra del Señor, nos damos cuenta si en realidad estamos mirando al Señor o no. Porque mirar al Señor, como dijo el profeta Miqueas, es reconocerlo en todos nuestros caminos, es reconocerlo como Dios todopoderoso, es reconocerlo como Dios soberano, es reconocerlo en todas las áreas de nuestra vida y no solo en aquellas áreas en las que nos conviene reconocer al Señor. ¿Qué es mirar al Señor? Es vivir con temor y temblor delante de Él. Amén, hermanos. Vivir con temor y temblor delante de Él. La Biblia, la palabra del Señor nos dice que todo aquel que con corazón contrito y humillado busca al Señor, el Señor le responde. Encuentra al Señor. El que mira al Señor le encuentra. Ahora en Cristo podemos mirar al Señor por medio del sacrificio suyo. La palabra del Señor nos dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos. Y eso es un símbolo de que nosotros podemos ahora entrar al trono de la gracia. Y eso lo logramos únicamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros miramos a Cristo, podemos mirar al Señor, podemos mirar al Padre. Si confiamos en Él, si nos acercamos de manera devota y temerosa, si le reconocemos en todos nuestros caminos, si vivimos con temor y temblor delante de Él, estamos mirando al Señor. Eso implica desde luego, hermanos, que nosotros debemos de tener conciencia el por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es importante para el Señor. Pero el profeta dijo algo más: esperaré en el Señor. ¿Y qué es esperar en el Señor? Esperar en el Señor es un principio que lo encontramos de pasta a pasta en la palabra del Señor y expresa una convicción que significa confiar en Él, confiar en Él, porque no se puede esperar en quien no se confía. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos estamos esperando en el Señor? Eso implica que confiamos en Él, porque no se puede esperar en quien no se confía. Pero gracias al Señor que el Espíritu Santo ha puesto esa convicción en nuestros corazones y por eso esperamos en Él y por eso confiamos en Él. Esperar en el Señor es tener esperanza en que Dios actuará en favor nuestro en todo tiempo. Aun cuando las cosas nos parezcan que van en detrimento nuestro, que van en contra nuestra, pero nuestra esperanza está puesta que Dios obrará en nuestro favor. Esa confianza, esa determinación, eso es esperar en el Señor. Esperar en el Señor implica tener fe en Él, tener paciencia en que Dios aparecerá en cualquier momento en nuestra circunstancia. Esperar en el Señor implica humildad de corazón. Esperar en el Señor implica perseverancia. Hermanos, todo creyente que espera en el Señor, que ha aprendido a esperar en el Señor, ha puesto su confianza en Él.
y espera con paciencia en el Señor, en su obra, en la manifestación gloriosa de su poder, de su gracia y de su misericordia y su bondad. Espera y actúa con humildad y perseverancia delante de Él. Cuando hablamos de una persona que espera en el Señor, estamos hablando de un hombre que piadosamente espera, deja de lado todas sus habilidades y todas sus capacidades y confía plenamente en el poder y en la soberanía del Señor. Confiar en el Señor es tener una relación cercana con Dios, sabiendo que el plan de Dios es mejor que el plan del hombre, que el Señor tiene un deseo, un anhelo de bendecir nuestras vidas y bendecir la vida de aquel que se humilla delante de Él. Esperar en el Señor es la mejor decisión. Mirar al Señor es la mejor determinación en nuestro corazón. Esperar en el Señor es aceptar lo que Dios tiene preparado para nosotros y no lo que nosotros queremos para nuestra propia vida. ¿No es cierto, hermanos, que vivimos continuamente con ese conflicto? Sabemos por las Escrituras que Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero nosotros insistimos y le decimos al Señor que cumpla los deseos nuestros. Pero esperar en el Señor, hermanos, implica que tenemos que aceptar lo que Dios tiene preparado para nosotros. No lo que yo quiero, no lo que yo anhelo. Es probable que lo que Dios tenga preparado para mí, más tarde o mañana, sea llevarme para tenerme en su presencia. Pero como creyente en Cristo Jesús, que he aprendido a mirar al Señor y a esperar en Él, yo acepto la voluntad soberana del Señor y le digo: Señor, mi vida te pertenece a ti. Además, el Señor dice que estar con Él será mucho mejor. Y todos anhelamos algo mejor. Y estar con Cristo será mejor. Así que ya no pidamos oraciones, hermanos, insistentemente. Esperemos en la voluntad del Señor. Esperar en el Señor es dejar que Dios guíe nuestra vida por el sendero de justicia, de amor y de piedad. Esperar en el Señor es tener esperanza activa y no darse por vencido. Amén, hermanos. Eso es esperar en el Señor. Esperanza activa, no pasiva. Decir que yo espero en el Señor, pero actúo también. Yo espero en el Señor, pero me levanto, me pongo en acción. Mis fuerzas, mi energía están activas. No espero pasivamente a que el Señor obre, sino que también tenemos que obrar nosotros, que ponernos en acción. Eso es esperar en el Señor. No darse por vencido nunca, no conformarse nunca, sino ser perseverante y continuar adelante. El profeta nos da una gran lección. Él dijo: en medio de las cosas parecidas a las de ahora, ¿qué vemos nosotros en el entorno nuestro? Injusticias. Vemos, hermanos, que el poderoso se jacta de su poder y humilla al pobre, al débil. Lo vemos, así fue en el tiempo de Miqueas. Vemos, hermanos, que no tenemos la misma oportunidad todos, que se cierran puertas para el pequeño, pero que el grande puede aprovechar todas las condiciones que están a su disposición. Así fue en el tiempo de Miqueas. Pero ¿sabe qué hizo Miqueas? Él dijo: yo miraré en el Señor, esperaré en Él y Él me oirá. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, porque esa es la lección que nos da el profeta. Que el Señor, hermanos, que grande en misericordia, está atento a las oraciones del que le busca. Hay una bienaventuranza en esperar en el Señor. ¿Sabe que cuando esperamos en el Señor, Él también obra en nuestro carácter espiritual? También forja una personalidad espiritual en nosotros. Nos hace personas estables espiritualmente y nos hace madurar espiritualmente, pero tenemos que esperar en Él. ¿Tú sabes qué sucede cuando un creyente no es estable en el Señor? Él busca otras alternativas. Él va por los atajos. Él dice: sí, a lo mejor el Señor me va a ayudar en esto, pero quiero hacer algo yo también para lograr mi fin, para lograr mi meta. Y no espera en el Señor.
Esperar en el Señor permite que cada creyente pueda desarrollarse espiritualmente en confianza, en seguridad y en convicción espiritual. Esperar en el Señor trae bienaventuranza a nuestra vida al evitar que las consecuencias de adelantarnos a los tiempos que el Señor ha establecido para darnos lo que le pedimos. Cuando la impaciencia se apodera de la vida de una persona, esa es una muestra de su inmadurez espiritual. Pero todo creyente en Cristo Jesús y todo aquel que de contrito corazón viene a Él, sabe esperar en el Señor pacientemente, en la voluntad de Dios, en obedecer al Señor, en esperar en Él. Cristo Jesús es nuestro mayor ejemplo y a Él debemos anhelar seguir sus pasos. Él esperó en la voluntad del Padre. Cristo Jesús, siendo igual a Dios, pudo haber hecho todos los milagros que hizo sin necesidad de orar al Padre, sin necesidad de que el Padre le guiara, sin necesidad de que el Padre le dirigiera, porque en Él estaba toda la deidad, toda la divinidad, todo el poder. Pero Él había decidido esperar en la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. Y no se aferró a ningún poder, ni a ninguna gloria que era semejante a la del Padre, sino que voluntariamente dijo: Padre, quiero hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Esperó en el Señor. Mire cuánto beneficio hay en esperar en el Señor. Amigos, hoy esta tarde hemos venido para estar cerca de su casa, para estar cerca de usted, para compartir el mensaje del Señor. ¿Cree usted, es de las personas que usted cree que no necesita del Señor, que está bien como está? Déjeme decirle que la palabra del Señor dice que lejos de Cristo, que lejos del Señor, que viviendo de espaldas al Señor o buscándole a nuestra manera, estamos en graves problemas con el Señor. Porque todos hemos sido destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. Todos somos pecadores delante de Él. Pero Cristo Jesús ha venido esta tarde para reconciliarnos con el Padre. El profeta dice al final del versículo 7, después de expresar él: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Él, el Dios mío, me oirá. ¿Qué nos enseña? Que él confiaba en la fidelidad de Dios, que descansaba en las promesas divinas, que conocía al Dios de su salvación, que había entendido cuán grande es su gracia, su misericordia y su bondad. El profeta nos enseña eso, a que no miremos a nuestro entorno, a que no miremos nuestras circunstancias sociales, a que no miremos, hermanos, los problemas que están en alrededor nuestro, sino que aprendamos a mirar en el Señor y a confiar en Él, a esperar en el Señor. Mis amigos, nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo como creyentes en Cristo Jesús es que usted también mire al Señor. Una mirada de fe resuelve el problema del pecado. Una mirada de fe, mirar al Señor, esperar en el Señor y Él nos oirá. Hermanos, miremos al Señor cada día, confiemos en el Señor y Él nos oirá. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque tú nos has permitido en esta tarde testificar de tu amor, de tu piedad y de tu misericordia. Señor, que seas tú brindándonos la oportunidad de mirarte a ti, de esperar en ti, de confiar en ti. Que nuestra mirada y la mirada de nuestro corazón, oh Dios, sea en tu fidelidad y en tu lealtad para con tu pueblo, para con los tuyos. Muchas gracias, Señor, por este hermoso privilegio que tú nos das. Amigo, si usted me escucha allí en su casa o donde esté, si quiere orar conmigo, ore. Dígale al Señor que le perdone, que quiere cada día de su vida mirarlo a Él, mirarlo compasivamente, recibir esa mirada compasiva del Señor, atender el mensaje de la palabra del Señor. Ore en sus palabras, arrepiéntase de su condición de pecador. Todos hemos orado
al Señor y el Señor nos ha escuchado y nos ha perdonado y hemos sido justificados por su gracia y por su misericordia. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Voy a invitarles a ponerse de pie, hermanos, y que hagamos una oración por Ciudad Pacífica. Y que sea el Señor glorificándose, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras en este lugar. Y que sea sanando a aquel que vino enfermo en esta tarde también. Porque para Él no hay nada imposible. Creemos en un Dios sanador. En un Dios que se glorifica de manera milagrosa. Y que podemos orar a Él una y otra vez y Él nos responde. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de ti para hacer una intercesión por esta colonia, Señor, por cada habitante de la Ciudad Pacífica, Señor. Oramos, Señor, para que de manera muy sobrenatural, Señor, visite la vida de cada uno de los habitantes de este lugar y puedas tocar su corazón, puedas hablar a su alma, puedas hablar a su corazón, para que puedan entender, Señor, el propósito y el plan que tú tienes con cada uno. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, misericordia. Pedimos, Señor, que nos des de tu compasión para una y otra vez, Señor, predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. En el nombre de Jesús pedimos que obre sanidad en aquel que está enfermo, Señor. Obra sanidad en aquel que vino, aún así, Señor, se dispuso para poder estar acá. Aún con dolencia, pero tú puedes, Señor, glorificarte trayendo sanidad. Obra milagros, Señor, de liberación y de sanidad en cada una de las vidas. Bendice este lugar, que en el tiempo, Señor, que tú tienes programado para que estemos en este lugar, vamos a ver, Señor, tu gloria y vamos a ver tu poder, Señor, moviéndose en cada familia. Muchas gracias, amado Rey, porque sabemos que tú estás obrando, que la palabra, Señor, está siendo sembrada en este lugar y que tu palabra no regresará vacía, que tu palabra cumplirá el propósito con el cual es enviada. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos tu bendición para este lugar y para esta iglesia, Señor, que está naciendo en este lugar. En el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Que Dios bendiga a los que han estado a través del canal de la bendición, a través de las redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros.